Básicamente, recuerden entonces que estábamos viendo lo que es el proceso y lo que es el producto como parte de las ramas o áreas en las que se clasifica la innovación, ¿verdad? Yo puedo tener innovación en 4 áreas. Actualmente, como lo dice la Oslo, ¿verdad? Entonces, esta parte, digamos, de generar contenido multimedia para un póster, que era algo estático en su momento, ¿verdad? Ahora se vuelve algo novedoso. Y entonces quiero que practiquemos un poco con eso, simplemente para generar un poco de creatividad. Recuerdo que incluso nosotros en su momento habíamos hecho pósters, los habíamos impreso y los habíamos pegado en los diferentes pasillos de ahí, de la escuela. Y la gente iba y obviamente tienen que dar cierta instrucción, ¿verdad? Obviamente dentro del póster tiene que venir, ok, descarga tal aplicación y podrás observar el contenido multimedia, ¿verdad? Entonces, para que el póster, lo que diga, las características del póster, ya queda muy a criterio de ustedes, ¿verdad? Sería que algo bonito y llamativo, ¿verdad? Que llame la atención del público. Y lo vamos a hacer así, de forma virtual, ¿verdad? Si se puede en formato A3 nada más, para que no tengan que hacer mucho. Y esa es como la primera tarea que les queda. El siguiente paso de lo que tenemos que ver entonces es la innovación en el proceso. Entonces, recuerden Ok. el proceso, sí señor. Digamos, el póster ese sería en grupos o individual. Si gusta lo pueden hacer individual, porque la idea es que todos experimenten. Y entonces con eso repasan el concepto. Entonces me los pueden subir al tag digital. Igual yo voy a habilitar ahí para que ustedes lo suban. Yo simplemente despliego el contenido, lo reviso y califico. Entonces, sí me gustaría entonces que lo hagan de forma individual, dado que pueden trabajarlo desde sus casas y el contenido ya es muy particular de cada quien. Entonces, lo interesante es ver qué proponen ahí, ¿verdad? Incluso podemos hacer una selección luego para hacer una votación y ver cuál es el mejor. Y le damos un premio, aunque sea virtual, al ganador. Aunque sea de puntos, dijo chaval ahí. Ok, continuando entonces con la innovación en el proceso, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Se habla que la puesta en marcha de un nuevo método de producción o distribución sensiblemente mejorado, lo que conocemos como una innovación en el proceso, ¿verdad? Esto incluye cambios significativos en la técnica, en la tecnología o en el equipamiento o el software. Entonces, vean la forma en que yo hago las cosas actualmente y mejoro para no tener que batallar tanto para hacerlas, ¿verdad? Entonces, tan importante la apuesta por la creatividad en la oferta como en la innovación en los procesos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mejorar mucho la innovación en los procesos, ¿verdad? Y a veces hay muchos ejemplos de ello que no nos damos cuenta. Por ejemplo, se puede poner el caso de una empresa de venta de juguetes infantiles que sufre, por ejemplo, la paulatina caída en los beneficios, o sea, no se están vendiendo tantos juguetes. Resulta que sus responsables se preguntan por qué no funciona, ¿verdad? Porque esos artículos entre el público ya no caminan, ¿verdad? Y entonces se esfuerzan en crear nuevas líneas de producto. Y entonces a veces ese es el error en el que caemos. No siempre, cuando estoy perdiendo mercado, el hecho no es porque estoy siendo o necesito mejores productos o me están sustituyendo mi producto, sino que mi producto quizás no está siendo lo suficientemente eficiente para garantizarme a mí un beneficio lo suficientemente bueno para poder competir y mantenerme dentro del mercado. Entonces ahí la innovación no es hacer más juguetes o no es hacer más productos, es hacerlos de una forma más eficiente. Entonces la innovación debería enfocarse a veces no solo en hacer más productos o mejores productos para el cliente, sino en mejorar nuestras formas de realizar las cosas, en este caso mejorando nuestros procesos. Por eso es que ya a nivel industrial sí se busca la innovación, pero es a ese nivel, a nivel de procesos, que es como que ya un ingeniero en producción ya puede aportar un poco más. Porque para lo que es la parte de ventas y la parte de diseño y mercadeo y toda esa cuestión, ya está la gente de diseño de producto y toda esa cuestión. Pero la forma en que nosotros desarrollamos esos productos sí pueden tener nuevas metodologías innovadoras que permitan a la empresa salir adelante. Entonces, a veces, muchas veces,
El verdadero problema no se tiene en la producción, ¿verdad? Sino que es en la forma ineficaz en la que hacemos las cosas, lo que nos obliga, por ejemplo, a tener un precio de venta elevado o tener un método de distribución que es muy lento, ¿verdad? Lo que hace que los compradores opten por otras opciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos cambian. Entonces, a veces hay que entonces sentarse a analizar un poco en dónde se requiere la innovación, no es precisamente solamente en el producto o sacar algo nuevo, sino que muchas veces el proceso requiere de innovación. Aquí les habla sobre el efecto IKEA. Aquí queda un pequeño video. En realidad esto se hacía en la clase presencial, se hacía toda una dinámica en la cual ustedes tenían que confeccionar este origami que aparece acá en una hojita de papel. Y entonces, igual pueden hacerlo en su casa, digamos, ahí está la instrucción y pueden recortar una hojita de papel y hacerlo. Luego pueden ir a ese link y ver el video es pequeño, son 8 o 10 minutos a lo sumo. Y explica para qué es ese origami y cuál es el fin de eso. Entonces, el efecto IKEA, aquí lo voy a explicar, pero sin embargo, esto es parte de un experimento que hicieron en IKEA de la Universidad de Harvard. Entonces, les queda como referencia ahí para que lo puedan ver y puedan entender un poco más en qué consiste todo este asunto. Recuerden que estamos hablando de innovación en procesos. Entonces, escuchen este podcast sobre el efecto IKEA y si gustan pueden buscar información sobre este experimento. Pueden encontrar algunos videos ahí. Ok, IKEA, para los que no la conocen, ¿verdad? Es una empresa de venta de muebles, ¿verdad? Para el hogar. Y pocos consumidores hubieran permitido en sus tiendas muebles que les vendieran una mesa o un sofá desmontado, ¿verdad? En aquellos tiempos. Antes, los métodos de comercializar era que yo iba, incluso, bueno, yo lo veo incluso con mi mamá dice, yo compro un ropero y voy y me lo compro y obviamente me lo compro hecho. Ya yo pienso diferente, yo veo algo que me gusta, qué sé yo, en Walmart o algo así, y yo sé que viene desarmado y incluso me divierte armarlo. Ya eso depende mucho del gusto de las personas. Sin embargo, obviamente hay gente que tiene más destrezas que otras. Sin embargo, IKEA lo que hizo fue pensar en eso. Ok, la idea de IKEA es que cuando usted invierte trabajo en algo que le cuesta, adquiere más valor para usted. Esa es en sí la esencia de lo que ellos dicen. Entonces, por ejemplo, yo a usted le vendo un mueble desarmado y usted lo va a tener que armar. Para usted, a nivel sentimental, ese mueble va a representar más porque a usted le costó armarlo. Y usted siente que participó durante el proceso de su creación. Y entonces usted le agrega valor a ese producto. Y es un valor sentimental, ni siquiera un valor monetario. Y entonces ellos dicen, ok, ya no te lo vendo armado porque aquí, si yo lo tengo en la tienda armado, me quita espacio, tengo que poner a alguien a armarlo, a la hora de transportarlo es más caro. Entonces hay un montón de costos ahí ocultos que a la tienda no le interesan. Dice, porque yo no mejor le traslado todos esos costos al cliente y le vendo un producto más barato, pero que él va a tener que armar. Entonces es una con otra, ambos ganamos. Él gana, ¿por qué? Porque se le sale más barato el producto, obviamente, y yo gano como proveedor, ¿por qué? Porque obviamente me quito de encima el tener que tener eso ahí almacenado, el tener que tener gente que me lo arme y me lo desarme, y el hecho de, por ejemplo, tener que transportarlo o pagar un camión o brindar ese servicio que obviamente, por ejemplo, ya alguien puede echar una caja al carro, que es más fácil que llevarse todo un mueble armado, ¿verdad? Que yo ocupara un pick-up o un camión. Entonces, IKEA pensó en eso, básicamente. Esto es una empresa sueca que se dedica a hacer eso, vender muebles de ese tipo, y esa fue como su idea de negocio en un principio. Básicamente, entonces, ellos cambiaron la forma del proceso de venta, prácticamente. Entonces, o el proceso de hacer las cosas, ¿verdad? De vender el mueble y de armar el mueble y toda esa cuestión, ya no es una cuestión de que yo lo hago, sino que se lo traslado a otra persona, ¿verdad? Entonces, si bien hoy en día entonces se disfruta de un mejor precio del producto, eso es porque estamos asumiendo nosotros, ¿verdad? Una fase de la compraventa, ¿verdad? Que es también armarlo, ¿verdad? Y transportarlo. Y entonces hay ciertos costos en esa parte muy inteligente, ¿verdad? En el modelo de negocio para trasladarlo hacia nosotros, ¿verdad?
Y entonces esta es una filosofía de innovación en el proceso de ventas, ¿verdad? Y que entonces se ha convertido en una referencia indiscutible en este sector y mucha gente ha optado por ese modelo actualmente, ¿verdad? El mismo Walmart, el mismo EPA y cosas de ese tipo, ¿verdad? Como ejemplo de esto, de innovación en el proceso, les voy a contar una historia, es parte de todo ese experimento y es como de cultura general de esta jerga de innovación. Habla sobre el caso de los queques o la mezcla para queques que se desarrolló en Estados Unidos durante los años 40, ¿no? Pues así 50, creo que fue, más o menos. Una empresa, digamos, en aquel tiempo, no existía la mezcla prefabricada o la premezclada para hacer queques, ¿cierto? Entonces una empresa la desarrolló y empezó a vender, la verdad, como si fuera la máxima, digamos, expresión ahorita de innovación. De ahí era interesante porque antes había que comprar todo por separado, ¿verdad? Sin embargo, ya te vendía la mezcla premezclada, valga la redundancia. Resulta que ellos empezaron a dar cuenta que se le quedaban los anaqueles, ¿verdad? El producto que no se movía, no se vendía. Y entonces empezaron a preocupar, obviamente, que qué era lo que pasaba, ¿verdad? Y hicieron varias investigaciones y hicieron varias encuestas y fueron a las casas de las amas de hogar y toda esa cuestión. Y empezaron a preguntar, ¿verdad? Que cómo hacen ellas los queques y toda esa cuestión. Que si ella usaría esto o lo otro. Al final se dieron cuenta que las amas de hogar de aquellos años, ¿verdad? En los años 40, los años 50, decían que estaba muy bien, que la mezcla era muy buena, que sabía muy rico y toda esa cuestión, pero que no les gustaba. ¿Por qué? Porque cuando ella invitaba, por ejemplo, a una amiga, a una vecina a la casa a tomarse un café, ella le sacaba el queque y entonces ella no podía presumirle que era su receta, porque ya era algo que venía hecho y por eso no les gustaba. Y entonces, por ese afán de ser rajones, ¿verdad? De ser presumidos, vean ustedes lo interesante que es esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa optó entonces por reducir la mezcla. Entonces, ¿qué dijo? Ok, ahora vamos a inventar entonces una mezcla en la cual no les vamos a dar todo hecho ni premezclado, sino que usted va a tener que agregar el aceite, va a tener que agregar el agua y los huevos y el azúcar que usted quiera. Y entonces ya usted agregando la cantidad de aceite, la cantidad de huevo, la cantidad de agua, la cantidad de azúcar que requiere la mezcla, va a ser su receta y no la nuestra. Y se les empezó a vender el producto. Vean ustedes lo interesante que es esto. Aquí le estoy dando el problema resuelto de hacer un queque y acá le estoy dando más trabajo al cliente. Usted va a tener que mezclar todo, que buscar huevos, va a tener que buscar aceite, va a tener que hacer todo eso. Y esto fue más efectivo para vender el producto que dárselo todo hecho. ¿Por qué? Porque el cliente le otorga más valor a lo que le cuesta hacer. ¿Por qué? Porque lo siente como propio que algo que no le cuesta, que algo que solamente se lo dan. Y este es un ejemplo de la vida real, de hecho, parte de ese experimento que se realizó. Y son cosas bastante interesantes, ¿verdad? Ok, ya prácticamente ese es el fin, chicos. Les queda entonces de tarea hacer el póster de realidad aumentada sobre innovación. Queda a la libre, digamos, el contenido que vayan a meter, obviamente dice relacionado con el tópico este. Y traten de hacerlo. Si tienen algún tipo de problema, yo con la aplicación lo utilicé, digamos, en el sentido de generar el contenido y es bastante práctico, digamos, no es nada del otro mundo, creo que